3, 2, 1. Muy buenas a todos, bienvenidos a Ecos Estoicos. Hoy tenemos el placer de contar con Eduardo Barrecheguren. Muchos ya le conocéis por su faceta de entrenador personal internacional, por su trayectoria en 12, por ser divulgador en redes sociales, por su podcast Ethos y por muchas cosas más, pero hoy le tenemos por su labor como amante del estoicismo, por divulgar esta filosofía y sobre todo por llevarla a la práctica. Así que bueno, un placer tenerte aquí, Edu. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias por todo esto que estás haciendo, macho. Bueno, pues lo primero quiero decirte que conté contigo porque desde mis inicios con esta filosofía, en la que yo simplemente conocía pues a estos autores de renombre sin saber que eran estoicos, yo te vi muy, muy, muy metido en todo esto y ya hemos hablado otras veces de cómo conociste esa filosofía, pero bueno, hoy no es el momento, sino que hoy te quiero preguntar por un autor estoico de la antigüedad que te llame mucho la atención. Pues de los autores que tienes en el libro, me quedo con Sócrates, y me quedo con Sócrates por la influencia que ha tenido en la filosofía occidental. Al final, Sócrates es el padre filosófico de Platón, que a su vez es el padre filosófico de Aristóteles. Entonces, son tres figuras claves en la historia occidental, y Sócrates es al final la fuente, ¿no? Es decir, fue el mentor de Platón, Platón el de Aristóteles. Entonces, creo que puede ser muy interesante que veamos a ver qué tenía que decir, ¿no? Totalmente. Y además, Sócrates, aunque, como bien has dicho, es de la época preestoica, consideramos que por su medio de vida, por vivir desde los hechos, es una persona que puede perfectamente representar esta filosofía. Y me encantaría saber con qué cita o con qué frase te quedas tú de esta persona. Es que las tengo aquí apuntadas. Una de las frases que he escogido de Sócrates es que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Y he cogido esa frase porque no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Es decir, si tú crees que ya lo sabes todo, es imposible que aprendas nada nuevo. O sea, no vas a tener esa curiosidad, no vas a tener ese ímpetu, esas ganas de seguir aprendiendo. Entonces, cuando dice que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, creo que eso pasa por no solo reconocer errores, cuando te reconoces un error y dices, vale, me he equivocado en esto y tal, sino también reconocer cuando te queda mucho más por saber del tema que sea o cuando te abren nuevas ventanas de pensamiento. Pongamos que tú y yo tenemos una conversación y yo creo que sé, por ejemplo, lo que es el CrossFit por lo que yo he visto de CrossFit, pero yo no estoy involucrado en el mundo del CrossFit. Y a lo mejor estoy hablando contigo 2 horas y tú me cuentas desde tu propia experiencia en competiciones, con atletas de élite y tal y cual, lo que es el CrossFit o lo que significa el CrossFit para un atleta de CrossFit, y a lo mejor cambias mi forma de ver el CrossFit. Entonces, tener la mente abierta a ser un ignorante creo que es la clave de todo esto. Es decir, si tú no tienes la mente abierta a que puedas estar equivocado, entonces de base tienes el enfoque equivocado. Totalmente. Al final lo que sucede, o lo que hemos experimentado muchos, o al menos en mi caso, es que te das cuenta que cuanto más empiezas en un tema, al principio crees que más sabes, pero según vas avanzando más, te das cuenta de que lo que sabes es ínfimo y que cuanto más sabes, más te queda por saber. Y de hecho creo que tiene un nombre, no sé si tú lo conoces, creo que es la curva de Jürgen y Kruger, o algo así. Me suena. No sé cómo se llama la curva, pero sí que sé cuál es la curva que dices de conocimientos que tienes y cuánto crees que sabes, ¿no? Y cuando sabes mucho, crees que sabes muy poco. Cuando sabes intermedio, crees que sabes una barbaridad. Eso es. Y me da mucha atención cómo simplemente estas personas alcanzaron todas esas teorías sin tener todos los medios que tenemos ahora, sin redes sociales y sin tantas posibilidades. Al final, yo hablaba con mi padre hace no mucho, bueno, el año pasado, y le comentaba que a día de hoy puedes tener 30 y pico años, por ejemplo, y acumular la sabiduría que en su época se acumulaba con 50 y en la de mis abuelos con 70, por el simple hecho de que tienes acceso a una cantidad de información audiovisual, auditiva. Vas a Amazon, te compras un libro y te recomienda 7 o 10 libros relacionados con ese libro, cuando antes pues los libros que había era lo que se encontraba en una biblioteca en no sé dónde o lo que tal, o sea, o una librería, ¿no? Pero
Sobre todo si nos vamos atrás, mi abuelo nació en 1906, o sea, en la época de mi abuelo vería los libros justos, me imagino. Y mi padre, pues el acceso que tuvo a leer, pues ni que ver con el que he tenido yo, ¿no? Entonces eso te permite el abrir mucho más la cabeza porque estás expuesto a mucha más información y puedes elegir información de calidad menos limitada por la gente de la que te rodeas en tu círculo más cercano, ¿no? Es decir, lo que dices tú, a lo mejor te vas a la antigua Grecia y ¿dónde buscas información? No hay un Amazon, no hay un Google, o sea, la información que vas a tener es de la gente que tienes a tu alrededor. Podrás ir a escuelas filosóficas, podrás intentar rodearte de gente que sepa mucho más que tú, pero va a ser mucho más complicado y es casi un pecado que a día de hoy, con lo fácil que lo tenemos, no lo hagamos. Totalmente, es justo eso. Hoy que tenemos tantas opciones y que tenemos la visión de otras personas que han tenido el mundo en sus manos, nosotros deberíamos de intentar un poco ser más humildes para darnos cuenta de que no somos nadie, o sea, que no vivimos, que vivimos en la época evidentemente más avanzada de la sociedad, pero que no deja de ser una sociedad en pañales. Y para mí es una sociedad en pañales porque como sociedad, imagínate, tú entras en un sitio público y muchas veces la gente no da ni los buenos días. O sea, y eso dice mucho de lo poco que ha evolucionado nuestro mundo en 2500 años, ¿no? Que es la época de Sócrates. Em, sí, No, no, te iba a decir que sí, desde luego también vivimos en un mundo también muy impersonal y muy individualista por diseño, prácticamente. Es decir, o sea, se ha diseñado una sociedad individualista, sobre todo en este último siglo, y de hecho a día de hoy uno de los grandes problemas, tampoco quiero meterme en charcos de estos ahora, pero uno de los grandes problemas es la ingeniería social a la que estamos expuestos y cómo se intentan cargar el concepto de familia, el concepto de grupo en ese sentido, y sin embargo te intentan meter, que creo que lo hablaremos en otra frase más adelante, te intentan meter con calzador el concepto a lo mejor, imagínate, de nación, ujú, pero te intentan quitar el de familia. ujú. Entonces te quito el de tu grupo más cercano y el de tu tribu más cercana, que es para lo que tú realmente estás hecho, para un grupo pequeño, una tribu pequeña, menos de 50 individuos, pero te intento meter con un calzador una tribu de 50 millones. Pues mira, siguiendo la temática que estamos siguiendo en el libro, supone que ibas a decir tu otra cita, pero dado que ya he sacado esto, me encantaría seguir con la cita de Sócrates tan popular de soy ciudadano, no de Atenas o de Grecia, sino del mundo. Y sí, seguir un poquito con esta línea en la que él no veía divisiones, sino veía la unidad, la unidad. O sea, igual que justo estás comentando, que puede que ahora haya muchísimas divisiones de que si de Estado, que si de familia, que si tal. em, lo que el éxito de esta persona estaba que al final él, que podría haber sido una persona, y de hecho que precisamente fue ejecutado por defender ese tipo de ideas, no ejecutado, sino obligado al suicidio, que era creo que la manera más honrosa que tenían de ejecutar a las personas en esa época, era un adelantado a su tiempo porque él, precisamente para no meterse en política, para no hacer lo que tú dices, ¿no? De crear una división, hablaba de él mismo como un ciudadano más, no de Grecia, no de Atenas, sino del mundo, ¿no? Y justo todo lo contrario que ahora, ¿no? Que queremos estar todos bajo un grupo para tener esos privilegios, ¿no? El privilegio que como minoría que, podamos exprimir. Yo es que creo que hoy en día el concepto de nación está mal entendido, igual que el concepto el de la globalización, ¿no? Es decir, nos están también metiendo con calzador el tema de la globalización y la diversidad y todo el rollo, pero la única forma de que haya diversidad es que se mantengan fronteras. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú, por ejemplo, en Europa llega una inmigración masiva con un montón de gente de distintos sitios que lo que hacen es no integrarse con la cultura europea, sino traer distintas de las suyas, cambiar la cultura europea y al final acabamos con una amalgama que no acaba siendo ni la suya ni la nuestra, desaparece tanto la suya como la nuestra. O sea, lo que quiero decir es, tú cuando te vas ahora mismo, he viajado mucho y cuando te vas a un sitio, por ejemplo, como Tailandia, pues sí, tiene cosas distintas a España, pero me imagino que Tailandia en el siglo XVII sería un mundo completamente distinto a España. ¿Por qué? Porque no eran universos paralelos que no estaban en contacto. Hoy en día todo el mundo está en contacto ya simplemente por Internet, ¿no? Pero yo creo que hay que diferenciar entre el concepto nacionalista
de soy un ciudadano, por ejemplo, imagínate, de España, y la exaltación patriótica que lo que lleva a lo mejor es a la no aceptación de otra gente, otras culturas y demás. Y hay que diferenciar entre eso y la protección de la cultura, de las costumbres, de la forma de comer o de que tiene pues, cada región o cada país y demás, ¿no? Porque entonces, si no, acabas perdiendo todo eso que te hace, en este caso España, o todo lo que hace a Francia, Francia, o todo lo que hace a Italia, Italia. O sea, si en Italia dejan de comer pizza, dejan de comer gelato y dejan de comer pasta y dejan de tener monumentos, eso ya no es Italia. Ujú. Entonces, al final creo que tenemos ese problema que es una línea muy difusa entre globalización y con ello la aceptación de todas las culturas y demás y tal, y la pérdida precisamente de la identidad de esas culturas en el momento en el que intentas mezclarlo todo como el que hace una receta, ¿no? Pues lo he hecho todo en un bol y a ver qué pasa. Además de que hay culturas que de por sí pues no cuadran. Joder, si tienes una cultura, por ejemplo, que tiene un serio problema con la homosexualidad y tienes otra cultura que apoya y defiende la libertad sexual, pues, joder, esas dos culturas, obviamente no puedes defender ambas. Entonces tendrás que elegir en qué bando, entre comillas, estás o qué es lo que vas a defender en ese sentido. Así es, y de hecho, pues una persona que era tan inteligente como Sócrates no llegó a poder exponer todas esas ideas para haber evitado su ejecución, que para que no lo sepa, fue pues defendiendo pues eh, la libertad en general y enfrentarse a las personas que eran los sofistas, que creían que lo sabían todo y tenían las ideas dogmáticas, que eran las que no se podían mover si no querías tener problemas. Edu, ¿qué cita te gustaría coger a continuación? A ver, que la tengo por aquí. El más rico es quien se contenta con poco. Esta me recuerda a una frase que me ha dicho mi padre toda la vida, que es no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Entonces, que esto bueno, va mucho en línea con el estoicismo, entonces veo por qué metes a Sócrates en un libro de estoicismo a pesar de ser preestoico. Y es, al final, eh, cuando habla en el estoicismo ya sabemos que tienen pues indiferentes preferidos, indiferentes dispreferidos, ¿no? Entonces la riqueza es un indiferente preferido respecto a la pobreza, que es un indiferente dispreferido. ¿Qué quiere decir esto? Que es indiferente no te hace mejor ni peor persona, lo que te hace mejor o peor persona es la virtud, que es lo que tendrías que buscar según el estoicismo. Lo Ujú. demás son añadidos, es como pues es mobiliario, no eres mejor o peor persona por llevar una camiseta de Nike o una camiseta del rastro, ¿sabes decir? Entonces, lo que hace que seas mejor o peor persona es tu comportamiento diario y tu forma de pensar y cómo esa forma de pensar es coherente o congruente con cómo te comportas, ¿no? Entonces, me gusta mucho esto porque lo que viene a decir es que tus deseos, lo que tú vas a ser más o menos rico en función de si eres capaz de satisfacer tus deseos. Cuantos menos deseos tengas, menos tienes que satisfacer, más control tienes tú mismo sobre tu riqueza y tu felicidad. Cuanto más cosas desees externas, menos control tienes tú mismo sobre esa riqueza y esa felicidad. Con lo cual, una persona que tiene infinitos deseos es muy difícil de satisfacer y necesita mucho más control sobre cosas externas en lugar de control sobre sí misma para ser feliz. Has mencionado los indiferentes preferidos o los indiferentes impreferidos también. Y, y al final creo que esa parte es al final la que aclara un poquito lo que quiere transmitir esta cita, ¿no? O sea, evidentemente, como diría pues, Sócrates, si tengo más bienes o si tengo más propiedades, voy a tener más seguridad y demás y me voy a estar mejor. Pero si no los tengo, me da igual porque me contento con poco, ¿no? Y es lo que has dicho de seguir la virtud. O sea, si me estoy comportando como quiero comportar en función de mis valores y siendo congruentes a ellos, ya estoy actuando de la manera que quiero actuar y ya soy feliz, ¿no? Es lo que sería con otros autores más actuales, aunque un poquito más pasados en el tiempo, como Viktor Frankl, que desarrolla la voluntad de sentido y que al final el sentido no te lo da chocando un poquito con la voluntad de poder de Nietzsche. El,
tener, sino el tener un propósito, no tener algo material, sino de tener una misión. Y la misión simplemente es la idea que tú tienes en la cabeza, que también se podría enlazar un poco con el deseo. Pero para no enlazarnos ahora con filósofos más actuales, me encantaría que cerraras con la cita que quieras de este autor. El camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo. Que bueno, yo creo que esa es una cita que entiendes a medida que van pasando los años, ¿no? A medida que te vas haciendo más mayor y te vas dando cuenta de que el control que pensabas que tenías de ti mismo cuando eras más joven es porque simplemente no tenías ni idea de quién eras o de qué querías y te autoconvencías de que tú eres X persona y lo que tú quieres es esto y lo que tú, ¿no? O sea, es una cosa muy típica, por ejemplo, eh, ver la confianza en sí mismo que a veces expresan los jóvenes de 20 a 25 años, por ejemplo, y es simplemente porque la ignorancia es muy brava, ¿no? Entonces, cuando tú eres ignorante no tienes dudas y cuando no tienes dudas tienes confianza. A medida que van pasando los años te vas dando cuenta de que pues tienes carencias o de que tienes complejos o de que tienes problemas sin resolver o de que tienes objetivos en la vida que no tienes claro si tienes que perseguir esto o tienes que perseguir el otro y eso te lleva a eh, a lo mejor esa pérdida de confianza típica de la juventud que cree que lo sabe todo y tal, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto respecto a esta frase es a que el perfeccionarse a uno mismo es una labor para toda la vida. Y tú irás cambiando a lo largo de tu vida y de una década a otra serás una persona distinta y irás dominando poco a poco más a la bestia, entre comillas, y conociéndote y conociendo quién eres y quién eres en el fondo, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando eres joven tomas a lo mejor determinadas, lo digo como si fuera viejo, pero cuando eres joven tomas determinadas decisiones en base a lo que los demás piensen de ti, mientras que si has madurado, cuando te vas haciendo más mayor, vas limitando mucho más las decisiones que tomas en base a otros para tomarlas en base a tus propias creencias o lo que tú piensas de ti mismo, no lo que piensan los demás, ¿no? Entonces, hay una labor ahí mucho de mirarte al espejo y en función de eso, pues decidir, ¿no? Si quiero tomar esta decisión o no y por qué estoy tomando esta decisión o no. Entonces, toda esa labor interna, porque es una labor interna, es mucho más potente, en mi opinión, que cualquier labor externa, porque someter a los demás es mucho más sencillo, es una labor de dominancia o de intentar ser alfa dentro de la tribu o llámalo X o manipular al resto, mucho más sencillo que someterte a ti mismo, porque cuando te sometes a ti mismo o te perfeccionas a ti mismo, no hay donde esconderte ni hay engaños. Es decir, dentro de tu cabeza, tú a una persona le puedes mentir y esa persona te puede creer o no y puedes llegar a manipular a esa persona en base a una mentira, por ejemplo. Tú a ti mismo no te puedes mentir. En el fondo de tu cabeza sabes que es mentira lo que estás diciendo. Este punto es muy bueno. Este punto que has puesto es muy bueno. Y al final le da mucha luz a un mensaje que puede pues, malinterpretarse, ¿no? Como que es más fácil eh, controlar a los demás que a uno mismo. Porque sí que es cierto que ah, desde fuera puede parecer más fácil controlarse a uno mismo, ¿no? Pero cuando realmente estás en este mundo y realmente valoras las cosas con perspectiva, te das cuenta de que lo realmente difícil es que que te están pasando cosas realmente negativas, es decir, las gestiono. Cuando te pasan cosas realmente positivas, es decir, también las gestiono, ¿no? Y eso creo que está por la labor del perfeccionarse a uno mismo. Que tanto cuando te va todo muy bien, estés a la altura, y también cuando todo te va peor, ¿no? Y además que es mucho más fácil juzgar al resto que juzgarse a uno mismo, Ujú. ¿no? Es decir, de hecho, tendemos mucho más a verle, ¿cómo se dice?, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Entonces, al final, todo esto, pues eso, perfeccionarse a ti mismo es pues un trabajo para toda una vida, pero la gente, yo creo que todos tenemos la tendencia a, en muchos casos, llenar la vida de ruido para no estar en ese silencio que te obliga a mirarte delante del espejo y ver si la persona que eres es la persona en la que te querías convertir o vas al camino al que quieres ir o no. Entonces, hay formas incluso de afrontar esto, ¿no? Hay que pueden ser chorradas, como por ejemplo, cuando vayas conduciendo el coche, en lugar de ponerte la radio o de ponerte música, ve en silencio. Utiliza ese tiempo para pensar. Cuando dice la gente, es que no tengo tiempo para reflexionar. ¿Cuánto tiempo coges el coche al día? ¿O cuánto tiempo coges el metro, el autobús, lo que sea?
tiempo para, como dice Naval Ravikant, para poner la bandeja de entrada a cero, ¿no? Entonces empieza a resolver esos correos que tienes tú para contigo mismo antes de contestar a correos de otros. Me gusta eso, me gusta y me da pena que no hayas puesto esa cita en el libro porque es realmente buena. O sea, dedicar ese tiempo para responder tus propios correos y no los de otros. Edu, me gustaría que me dijeras, ya que hemos terminado Sócrates, ¿con qué otro autor te identificas o quieres que sacara a la palestra? Me voy a quedar con Epícteto dentro de los estoicos romanos y básicamente porque uno de mis libros favoritos de estoicismo, de Massimo Pigliucci creo que se llama, Ujú. Cómo ser un estoico, se trata de conversaciones, entre comillas, no digo entre comillas porque son conversaciones inventadas, por decirlo así, entre el autor y Epícteto en base a pues las escrituras, disertaciones de Epícteto, el manual y demás, ¿no? Entonces, pues es uno de los autores, de los primeros autores con los que estuve en contacto del estoicismo, está típico, ¿no? Son Epícteto, Séneca, Marco Aurelio, los más típicos. Pero Epícteto, pues hay cosas que me gustan mucho de su forma de ver las cosas, sobre todo teniendo en cuenta pues, que era un esclavo que luego fue liberado, que cuando era esclavo le lesionaron y estuvo cojo el resto de su vida. O sea, que decir, es una persona que pasó una serie de vicisitudes y las supo afrontar pues, de una manera bastante digna, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso le cojo. Así que Y voy a luego, empezar con una frase que es en línea con esto, es ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Que es exactamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Tú, por ejemplo, imagínate, tú puedes tener un Porsche, puedes tener una casa brutal, ropa X, la novia florero que todo el mundo dice de qué tal, y luego tú por dentro no controlar, por ejemplo, tus emociones, no controlar cómo respondes a determinadas cosas, y en el momento en el que te quiten todo eso, te vas a la mierda. Darle que tu autoestima dependa de esas cosas, en lugar de depender de factores internos, como puede ser pues, tu virtud barra honradez, tu capacidad de sacrificio, tus niveles de esfuerzo para las cosas que quieres perseguir y demás, ¿no? Entonces, al final creo que esa parte es fundamental, ¿no? Es decir, si no eres dueño de ti mismo o si no estás en la misión de poner esa bandeja de entrada a cero y trabajar en esa escultura que eres tú, y por escultura me refiero pues el que lo quiera ver de un modo físico, que lo vea de un modo físico, el que lo quiera ver de un modo intelectual, que lo vea de un modo intelectual, el que lo quiera ver como mens sana in corpore sano, que lo vea como un modo total. No eres dueño de ti mismo, sino que al final estás ocupando un vehículo, tanto físico como mental, y lo estás conduciendo, pero no es tuyo. Entonces, yo la forma en la que lo veo es esa, ¿no? Es decir, lo mismo pasa con tus propios pensamientos. Tus pensamientos muchas veces no son tuyos. Es decir, son ideas que rebotan en tu cabeza. El que los haga tuyos o no es la reflexión que haces una vez te llegan esas ideas para ver si las aceptas o no las aceptas. O sea, quiero decir, creo que hay mucha gente que tiene prejuicios y no quiere admitir que tiene prejuicios porque le hace sentirse mal, pero si no admite que tiene esos prejuicios y no es capaz de mirar en las sombras, no va a ser capaz de darle luz a esa sombra. Entonces te van a venir ideas a la cabeza que no te van a gustar muchas veces y lo que tienes que hacer es lidiar con esas ideas y pensar por qué te vienen esas ideas. Y cuando eres capaz de aceptarlas y lidiar con ellas, entonces es cuando ese cerebro, ese vehículo mental, pasa a ser tuyo en lugar de ser alquilado o en lugar de que te lo presten. total, me recuerda a la cita de Carl Gustav Jung que decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Tal cual. O sea, es así, ¿no? Es decir, eh, tú y yo tuvimos una conversación hace tiempo en un podcast hablando del racismo y dijiste una cosa que fue muy potente, ¿no? Que decías, no existe el racismo, es todo clasismo. La gente que por ejemplo, muchos de los que teóricamente son racistas contra los negros y dirían, no, no, es que mi hija que no se case con el de Top Manta. Bueno, ¿y si es Will Smith? ¿O y si es Michael Jordan? O sea, ¿es porque es negro o es porque es pobre? O sea, y en ese sentido, eh, creo que, bueno, o sea, obviamente el prejuicio del racismo y del clasismo son bastante graves, ¿no? Pero creo que todos tenemos pequeños prejuicios sobre pequeñas cosas en el día a día. Y muchas veces no somos conscientes porque operamos en automático y negamos esos prejuicios, como bien has dicho de Carl Jung, en lugar de aceptarlos para poder cambiarlos. Pero no queremos aceptarlos porque entonces tienes que reconocer que estás equivocado, que tienes prejuicios y que a veces, muchas veces, con el mismo dedo con el que señalas a otros, tendrías que darle la vuelta y señalarte a ti. Totalmente, tío. Y es que justo es eso, ¿no? Si yo te digo que a un racista, ¿no?
que su hija va a estar con una persona de otra raza o lo que sea, ¿cuánto cambiaría si esa persona fuese, imagínate, Elon Musk, fuese Jeff Bezos, fuera el rey de España? O sea, quiero decir, al final todo cambia, o la reina de España, si es femenino, quiero decir que al final todo cambia porque creo que hemos crecido con muchos heurísticos, porque para que no lo sepa, un heurístico es una idea que aparece en nuestra cabeza de manera automática. Si yo te digo, piensa en una princesa, es muy probable que al pensar en una princesa pienses en una muchacha joven, con el pelo muy bien peinado, con un vestido precioso, con un collar de perlas, por ponerte un ejemplo, y podría ser perfectamente un transexual, o sea, quiero decir que no tengo un vestido con vaqueros y demás, ¿no? Y ambos serían una princesa. Pero al final nuestro cerebro, pues para facilitar nuestro pensamiento y para que nuestra vida pueda ir a una velocidad normal, pues hace que entremos de pensamiento automático en pensamiento automático, y el problema no está en eso, está en cuando no nos paramos a pensar en un momento. Y es que em, ahora que seguimos un poco con esta línea, me gustaría comentar una cita de Epicteto que me recuerda al concepto prosoche, y es: toma este momento, sumérgete en sus detalles, responde a esta persona, este desafío, esta acción, deja las evasiones, deja de buscar problemas innecesarios, es hora de vivir para habitar por completo la situación en la que te encuentras ahora. Te invito a la persona que esté escuchando este programa junto con Edu, que se plantee un instante el momento presente. A nivel personal, en una de las épocas de mi vida, cuanto peor he estado, cuanto más he estado sufriendo por problemas físicos, cada vez que me salía un instante del momento presente y pensaba en lo que no iba a poder hacer en el futuro, o sea, que no iba a poder hacer práctica deportiva, que no iba a poder tener relaciones sexuales, que no iba a poder tener una vida normal, que no iba a poder viajar con normalidad, era una persona muy, muy, muy infeliz. A mí el estoicismo me ayudó muchísimo entendiendo este concepto que acabamos de compartir, que es estar justo ahora. No hay nada más que ahora. Entonces decía, no puedo correr, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero, jope, estoy muy bien aquí y ahora. ¿Qué puedo hacer ahora? Jugar al ajedrez. No puedo correr, no puedo tal. O sea, quiero decir, ¿qué puedo hacer ahora? Escribir, leer, ¿no? O sea, busca lo que en ese momento, haz lo que puedas con lo que tienes en ese momento, que es el único momento que tienes, ¿no? Es decir, nadie te promete el mañana, ni te promete dentro de un año, ni te promete dentro de dos. Y esto va muy en línea con otra de las frases que tengo aquí, que es: el hombre no está preocupado tanto por problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los problemas reales. Es decir, una de las grandes capacidades del hombre que nos diferencia de otros animales, de otras especies, es la capacidad de imaginar y de predecir el futuro vía nuestra imaginación. El problema es que esta imaginación no es el futuro, no es predictiva realmente del futuro, es decir, hay cosas que sí puedes predecir, ¿no? Si meto los dedos en el enchufe, pues me va a dar un telele, vale. Pero hay otras cosas que tú puedes imaginarte cosas en tu cabeza respecto a otra gente, respecto a situaciones determinadas, respecto a otro, y no tienes realmente datos fiables de lo que va a ocurrir en los siguientes meses, semanas, años que te lleven a eso. Por eso decía Steve Jobs, los puntos en la vida se conectan mirando hacia atrás. Porque mirando hacia atrás todo cobra sentido, porque tienes datos. Y mirando hacia atrás tienes datos, entonces puedes, vale, como fui a este sitio, conocí a esta persona y esta persona luego me llevó a esto y esto. Pero tú hacia el futuro no puedes predecir ese tipo de cosas. Entonces, nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones en gran medida vienen por problemas que ocurren en nuestra cabeza cuando queremos predecir lo que puede ocurrir y sin llegar nunca a enfrentarnos a ellos, ¿no? Totalmente. Y es una vez más por lo que los estoicos le daban tanto énfasis a perseguir la virtud. Y a la hora de enfrentarse a las cosas, utilizaban la virtud del coraje. Y, y yo me he dado cuenta de que de cara a todas las veces que necesitamos enfrentarnos a la incomodidad,
lo que falta es coraje. Y el tema de la incomodidad, fíjate, Edu, que es una cosa que la gente asocia, ¿no? Imagínate, a baños de agua fría, a caminar descalzo, a ese tipo de cosas. Y hay incomodidades mucho más cotidianas y mucho más necesarias que los baños de agua fría y demás, ¿no? Como por ejemplo, te voy a proponer dos. Una es el ahorro. Creo que una de las incomodidades más necesarias es el ahorro y se habla poco de ella. Y otra es decir lo que piensas. Creo que es una incomodidad muy necesaria. Yo es que creo que las incomodidades son completamente dependientes de la persona, del individuo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, ahorrar no es algo que me cueste, porque me cuesta más, o sea, mentalmente lo paso peor no viendo que estoy ahorrando o no sintiendo esa seguridad, esa red de seguridad por si me caigo, que el teniendo que quitarme de cosas que quiera hacer o lo que sea. Pero también eso va en línea con lo que hablamos antes de cuántas cosas deseas. Entonces hay una cosa que dice Noah Kagan que es pon tu dinero donde pones tu tiempo. Y en su caso él dice, joder, yo duermo todos los días 8 horas, pues quiero una cama de puta madre, una almohada de puta madre, ta, ta, ta. Trabajo online, con lo cual quiero un buen ordenador, una buena mesa para trabajar, ta, ta, ta. Y mi afición es montar en bici. Pues voy a comprarme una buena bici, esto y lo otro. A mí ahora me ha dado por, llevo unos meses jugando al Fórmula 1 en la Play, en el Fórmula 1 2019 y el 2020, y me he comprado un asiento y un volante para jugar al Fórmula 1. Y habrá gente que diga, estás loco y te has gastado no sé cuántos cientos de euros en eso. Sí, 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 pero yo no me gasto 100 euros en copas todos los fines de semana. Ni voy a cenar fuera todos los fines de semana, ni hago otras cosas porque todo es cuestión de... hay un concepto económico que se llama el coste de oportunidad y el coste de oportunidad que tiene una cosa respecto a otra. Es decir, para mí los cientos de euros invertidos en esto no me compensan más puestos en otro sitio. Para otro lo que piensa es, esos son cientos de euros que dejo de tomarlo en copas o cientos de euros que dejo de invertir en otra cosa, ¿no? Entonces, al final, yo a lo mejor, por ejemplo, me gasto más dinero en comida que la persona promedio, porque me gusta ir al carnicero y comprarle la carne al carnicero porque valoro mucho la carne que estoy comiendo, por lo que sea, ya está. Y sin embargo, otra persona, pues a lo mejor come mortadela, pero tiene un BMW, yo qué sé. O sea, al final, ¿cuál es tu coste de oportunidad y qué satisfacción te da? A mí me da más satisfacción comer buena carne que a lo mejor el coche que tengo en el garaje, o me da más satisfacción tener el volante y el este para jugar al juego porque disfruto del juego, que gastarme ese dinero en copas. Entonces, al final, igual que una persona puede decir, mira, pues yo no me voy a ir a cenar fuera con mi novia y gastarme 100 pavos en la cena, en lugar de eso voy a hacer una cenita guay en casa y luego vamos a ver una peli y me aporta la misma o más satisfacción hacer esa cena en casa y el punto especial de preparar esa cena o lo que sea, más que ir a cenar fuera. Pero la sociedad también te ha vendido que no, que lo que tienes que hacer es, lo especial es ir a cenar fuera porque te han vendido que eso es lo normal, tomar copas es normal, lo otro es normal, o sea, te han vendido normalidades, ¿no? Entonces, por eso creo esa parte, ¿no? La parte del ahorro, igual que la parte, por ejemplo, de lo de decir lo que se piensa, ¿no? Lo de decir lo que se piensa sí que creo que es una incomodidad, pero también creo, como dice Jordan Peterson, que hay gente que es más disagreeable y gente más agreeable. Es decir, hay gente que tiende más al desacuerdo y gente que tiende más al acuerdo. Y para el que tiende al desacuerdo, lo difícil es morderse la lengua. Lo difícil es cuando no está de acuerdo con algo, darse cuenta de si esa batalla merece ser luchada o no. Entonces, para una persona que tiende al acuerdo, va a pensar cosas que no va a decir porque no quiere enfrentamientos, no quiere conflictos. Y al revés, el tío que tiene, digo tío porque suele ser más una característica masculina en general más que femenina, el tío que tiende a ese desacuerdo, a ese conflicto, lo que le va a costar es callarse por evitar la pelea, pero no llevarse la razón. Esa persona lo que quiere es llevarse la razón y lo que quiere es demostrar que no estoy de acuerdo con esto. Entonces, sí que creo que decir lo que piensas es conflictivo en general, sobre todo en distintas situaciones te lo vas a encontrar, pero también creo que hay una gran labor de autoconocimiento eh, y de autoconocimiento y de decisiones posteriores al autoconocimiento. Cuando, por ejemplo, hablamos de los deseos, yo hablaba, esto lo he hablado con mi padre, lo he hablado con amigos, lo he hablado con un montón de gente, ¿no? Por ejemplo, el alcohol. Pues yo cuando era más joven, pues bebía alcohol todos los fines de semana y cuando estuve de Erasmus, pues me bebí media Praga y lo que tú quieras. Y ahora no bebo nunca, solo bebo, no tengo ni cervezas en casa, bebo en alguna boda y ya está. Y por la situación y tal y lo que conlleva, ¿no? Porque si voy a ver amigos que no veo desde hace un año y están todos borrachos y yo no he bebido nada, pues no voy a disfrutar de la situación de la misma manera. No porque sienta presión, porque sea una boda y tal. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he decidido no beber porque no me aporta nada en mi día a día y cuando decides en quién te quieres convertir en un futuro, tus decisiones de ahora importan.
El alcohol no le gusta a nadie cuando lo prueba la primera vez, igual que el tabaco, igual que el café, pero aprendes a que te guste, son gustos adquiridos. Si yo decido tomar café todas las mañanas, llega un momento en el cual me encanta el café y quiero tomar café. Si yo decido tomarme un whisky todas las noches después de la cena, al principio me dará asco, pero llegará un momento en el cual me gustará el whisky y querré tomarme ese whisky y disfrutar de ese whisky. Y consciente o inconscientemente habré decidido que seré un bebedor, que seré un tío al que le gusta beber whisky. Cuando yo decido no hacer eso, yo decido no voy a ser esa persona. No estoy juzgando si es mejor o peor, son decisiones de costes de oportunidad. ¿Qué implica no ser esa persona? Pues a lo mejor estar mejor físicamente a medida que pasan los años, a lo mejor encontrarme mejor físicamente también a día de hoy, a lo mejor ser más productivo, lo que sea que significa, ¿no? Pero yo tomo esas decisiones en base a dónde estoy poniendo mi voto, dónde está mi coste de oportunidad de hacer esto, cuál es en otro sitio. Eh, Creo que lo has definido a la perfección porque te centras en la dicotomía del control, que creo que es con lo que comienza Epicteto en su manual de vida. Así que creo que es la mejor manera para cerrar este autor y comenzar con uno que me da la sensación, vamos, que te encaja a la perfección y fuiste de las primeras personas que me descubrió a esta persona, así que te lo agradezco un montón. Puedes decirnos, ¿qué Joko es Willink. Joko Willink? ¿Y por qué has escogido a Yoko? Pues bueno, de Yoko leí su libro hace años, en 2015 o 16. Yoko, para el que no le conozca, pues bueno, fue un comandante de equipos especiales de los SEAL de Estados Unidos, que estuvo en la guerra de Irak, en la batalla de Ramadi, que fue la más cruenta y estuvo varias veces y tal cual, ¿no? Y es un tío que a día de hoy se especializa en hablar sobre liderazgo. Y he escogido a Yoko porque hoy en día hay mucha gente que habla de liderazgo, pero nunca se ha visto expuesta a situaciones que requieran de liderazgo real, ¿no? O sea, este tío ha estado en situaciones de guerra en la cual de sus decisiones dependía la vida de la gente. Tanto la de los suyos como las de otros, que pudiesen o no morir inocentes, que pudiesen o no morir los suyos, y habrá visto morir a los suyos. Es decir, sus decisiones tenían mucho en juego. Esto es el concepto de Nassim Taleb del skin in the game, de tener pellejo en el juego. Entonces, es muy fácil decir que eres un líder cuando tus decisiones no le importan a nadie y no tienen ninguna consecuencia. Es muy fácil hablar de liderazgo cuando ves a chavales de 18 años, ¿no? Que te hablan de liderazgo y se suben ahí a un escenario y el liderazgo, y se pero mira, chaval, si te han crecido, perdona la expresión, pero si te han crecido los pelos en los huevos hace 2 días, ¿a quién le vas a hablar de liderazgo? O sea, cállate, siéntate ahí y escucha a gente que realmente ha conseguido algo antes de enseñarlo, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho Yoko. Y yo con una de las cosas que hice también me recuerda mucho su mentalidad a la de mi padre, ¿no? Y mi padre, pues militar, pues también hay cosas que tienen en común simplemente por esa educación castrense, ¿no? Y una de sus frases favoritas, y que es de mis frases favoritas suyas, es: la disciplina equivale a libertad, la disciplina es igual a la libertad. Y la forma en la que yo entiendo esta frase, porque es algo que mi padre me ha enseñado toda la vida, es de la siguiente manera. Por ejemplo, tú imagínate que esto me pasaba mucho cuando era pequeño en el colegio. Tenía que hacer unos deberes y a lo mejor me los quería quitar de en medio lo más rápido posible para ver Dragon Ball. Y lo hacía mal y corriendo. Y entonces luego, ¿qué pasa? Que al final pues lo tenía que repetir después. Entonces mi padre me decía: es mejor que lo hagas una vez bien que 2 veces y mal. Y eso lo aplico yo para todo en mi vida ya. Y es como lo que hablamos tal vez, ¿no? Como haces una cosa, lo haces todo. ¿Qué pasa? Si tienes la disciplina para sentarte y cuando estás ahí en el momento presente, hacerlo lo mejor posible en ese momento, una vez lo acabes te olvidas. Si tienes la disciplina para tú organizarte tu día, vas a tener más tiempo. Por ejemplo, una persona que se organiza sus horas de trabajo, sus bloques de trabajo, que madruga cuando a lo mejor no le hace falta, que organiza bien dónde pone su esfuerzo y su atención, también va a tener más tiempo disponible para el tiempo de ocio y de placer. Más que una persona que no se está organizando y que a lo mejor tarda en hacer una labor que se podría hacer en 3 horas, tarda en hacerla 6, porque no se ha organizado bien. Yo esto, por ejemplo, lo veo mucho en mi trabajo, ¿no? Yo me divido todo en bloques. Yo no, por ejemplo, yo ajusto muchos programas de clientes, planes nutricionales, lo que sea. Yo no contesto a un email, ajusto un plan y cuando contesto emails, contesto emails. Y mi cerebro está en modo contestar emails. Cuando ajusto planes, ajusto planes. Y mi cerebro está en modo ajustar planes. Cuando hago una llamada. Entonces, no intento hacer varias cosas a la vez, tener la de todo en un bloque y organizarme cuándo van a ser esos bloques y cuánto tiene que durar ese bloque, porque eso luego me da la libertad de tener mucho más tiempo disponible para jugar al Fórmula 1 o irme a dar un paso a la playa o hacer lo que me dé la gana, porque he organizado bien ese tiempo. Así es. Y siguiendo con esta línea de Yoko, de más disciplina es más libertad, ¿con cuál te gustaría seguir? Me gusta mucho una frase de Yoko que dice: un líder debe ser agresivo pero no dominante.
Y esto me lleva a lo que hablábamos antes de Sócrates respecto al el perfeccionarse a uno mismo, ¿no? ¿Por qué agresivo y no dominante? Yo creo que ahí cuando dice agresivo se refiere a tener determinación, a tener confianza, es decir, a no ser un tío que se deja amedrentar por la situación o por otra gente, pero no dominante porque no se trata de que tú sometas a otros. Se trata de que tú convenzas a otros de que la decisión que estás tomando es la mejor para todos. Se trata de que escuches a tus hombres y entre todos toméis la mejor decisión, no de que no de a ver quién mea más lejos, ¿no? Es decir, ser el que obliga a los demás a hacer las cosas como tú las quieres hacer, eso no es un líder, eso es un jefe. Un líder es aquel que consigue que los demás quieran remar en la misma dirección y escucha las demandas de los remeros. Esa es la diferencia, ¿no? Había una frase que me decía mi padre, volviendo un poco al tema militar, que era que él valoraba más la mirada de sus hombres que las notas de sus superiores. Porque las notas de sus superiores no te dicen qué tal eres como jefe o como líder. Te dice qué opinan ellos de ti. La mirada de tus hombres, cómo te miran y cómo tratan contigo, eso es lo que te dice si tú estás haciendo bien tu labor como líder. Y por eso ser un jefe es algo que cualquiera puede ser un líder es algo que muy poca gente puede ser y que cualquier jefe debería aspirar a ello, ¿no? Entonces, no, yo, por ejemplo, por eso digo que yo no soy quien para hablar de liderazgo, ni el chaval de 18 años que se sube a un escenario es quien para hablar de liderazgo, que tendrá que hablar de liderazgo, pues CEOs de grandes empresas que han sacado adelante un proyecto muy complicado, pues en este caso, por ejemplo, de Jocko Willink, dirigiendo equipos de operaciones especiales en la guerra, o sea, gente que realmente haya vivido situaciones complicadas y haya sido el líder de otros individuos en esas situaciones, es la que te podrá hablar de eso, aunque esté muy de moda hoy en día que todo el mundo te hable de lo que hace falta para ser un líder y es como esto de cada vez que abres Google o abres Instagram o lo que sea y te sale el típico anuncio de todavía trabajas para no sé qué, tal, no sé qué, haz dinero con el trade y es en plan, tío, ya está. O sea, es en plan, si tienes que hacer esos anuncios para venderme eso, tanto dinero no tienes, ¿no? O sea, es un poco la impresión que a mí me da es cuando alguien te intenta vender eso, o sea, que es un ejemplo, es como la gente que hace mentorías sobre ser emprendedor, ¿vale? La gran mayoría de gente que hace mentorías sobre ser emprendedor no debería hacerlas. Y el motivo es así, es muy sencillo. Si tú eres un emprendedor de la hostia, tu tiempo por hora vale más que aquello que le vas a cobrar a la persona que va a hacer la mentoría. ¿Tú te imaginas a Elon Musk haciendo una mentoría? Elon Musk te cobraría por una hora, ¿cuánto? ¿15 millones de dólares? No hay nada que Elon Musk te pueda contar en una hora que valga 15 millones de dólares. Entonces, si una persona te va a hacer una mentoría sobre emprendeduría, ¿qué background tiene esa persona para que le escuches? Y realmente, si es tan bueno, su tiempo valdría mucho más que aquello que te está contando. No sé si me explico. Te explicas y yo en ese sentido, con lo que me quedo es, antes de comprar cualquier cosa que veas anunciado, que sea la panacea, mmm, investiga un poco por tu cuenta, o sea, sé un poco crítico, o sea, valora, compara, pregunta, lee y te darás cuenta de que tu mayor problema no es la falta de información, tu mayor problema es la falta de acción. O sea, esas personas seguramente no sepan mucho más que tú de emprendimiento. El problema está en que esas personas han empezado a hacer cosas. Y mira, justo hace poco hablaba con un amigo que me decía, no, todavía no lanzo mi proyecto porque para mí no es perfecto. Y para que te des una idea, es un entrenador preparado, es un tío que, pues una de las personas que más sabe de entrenamiento que conozco, y el tío no lanza las cosas porque dice que todavía no es el momento, que tiene que tiene que tener más información, que tiene que hacerlo mejor. Y el problema no es eso. ¿Sabes el problema, Edu? El problema es que nunca lo ha hecho. Entonces, como nunca lo ha hecho, no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Personas que a lo mejor eh, han hecho ya esto mucho más. Que es un día más en la oficina. A mí me recuerda a lo típico cuando quieres, yo en mi caso, ¿vale? Digo, conocer a una chica, ¿no? Lo típico. Llegas y dices, la por primera vez, la voy a hablar esta tarde. Llega la tarde y dice, no, no, esta tarde no, esta noche. Esta noche no, porque no, mañana lo hago. Y te das cuenta de que han pasado 2 meses y ni siquiera le has mandado un mensaje, ¿no? Y al final, cuando ya lo has hecho con X personas, pues la siguiente simplemente es una más. Y lo veo, ¿no? Como la falta de práctica paraliza a las personas y es simplemente
para mí un límite que está en la falta de acción. Y como mensaje es, mm, pues otra vez más, tirando del estoicismo, ¿no? De los principios, de los valores, del coraje en este caso. El otro día, esto me ha recordado, que me has contado, me ha recordado un meme que mandaron otro día por WhatsApp que me pareció muy gracioso, que decía, cada vez que veo una chica que me gusta, voy, le digo que me gusta y siempre acabamos teniendo una cita juntos. A mí siempre me funciona. Brad Pitt. Entonces es en plan como, claro, a ti te funciona, cabrón. Entonces es un poco, pero hay una parte que es lo que dices, ¿no? Al final, o sea, el movimiento se demuestra andando y aprender a montar en bici se aprende montando en bici, no leyendo cómo se monta en bici. O sea, está bien que te informes primero sobre lo que tienes que hacer para esto, para lo otro, pero al final, o sea, con la práctica es con lo que vas a aprender, pero vas a tener que tener ese coraje, ¿no? Del que hablábamos antes, para, para enfrentarte a situaciones en las cuales a lo mejor no tienes control sobre las... Yo creo que esa es la clave de cuando la gente tiene parálisis por análisis, es porque tiene miedo a no tener control sobre la situación. Entonces, si tú te mantienes en tu burbuja de seguridad, tienes control sobre lo que ocurre dentro de esa burbuja. Lo que no tienes control es sobre lo que ocurre cuando sales de esa burbuja. Y esa no querer soltar el control, esa necesidad de control, creo que es lo que lleva a mucha gente a no atreverse a lo que sea, ¿no? A emprender, a gente que le da miedo hasta ir al gimnasio porque me van a mirar de esta forma, estoy fuera de forma, la gente va a pensar esto o lo otro, a empezar una actividad nueva, porque, joder, imagínate, tengo 40 años, no voy a empezar ahora a jugar un deporte nuevo, porque ¿cómo voy a ser ahí el torpe de aquel con 40 años? Joder, tío, pero sí. ¿Y qué tienes que perder? ¿Y de qué va la vida si no? Total, total. Me encanta, tío, que hayas sacado un ejemplo como ese, lo típico, ¿no? De las personas que son demasiado mayores para hacer algo, ¿no? Demasiado mayores para hacer algo, precisamente, tío. em, no sé si era Ido Portal o alguno de estos em, pues, entrenadores más del Functional Move o del Animal Move, que decían, no, no te haces mayor no, no, ¿cómo era? No dejas de moverte porque te haces mayor, sino te haces mayor porque dejas de moverte. Y, y es un poco la cita esta también de, eres tan viejo como viejo es tu espalda, ¿no? No me acuerdo de quién es también. Sí, Ido Portal decía mucho eso, ¿no? Que eres tan viejo como tu columna vertebral. La cantidad de carga que pueda soportar tu columna vertebral o la cantidad de movilidad que tiene tu columna vertebral es lo que determina qué tal te mueves. Entonces, eso es lo que determina cómo de viejo, entre comillas, eres en tu día a día, ¿no? Sí, y yo creo que, Edu, muchas veces la gente envejece porque pierde el foco en su juventud, me explico. Um, yo muchas veces te veo por redes sociales y hablas siempre, ¿no? de tu época en UPM, de cuando eres entrenador, de cuando estabas allí y al final de lo atlético y de cómo entrenabas, ¿no? ¿Y qué ha cambiado de esos momentos ahora? Pues creo que a lo mejor simplemente que no creo que sea ni el tiempo, sinceramente creo que ha sido que has decidido poner tu foco a lo mejor en crear Las proyectos, prioridades. en viajar, ¿no? En aprender cosas nuevas, en leer más, pero si tú hubieras decidido poner el foco en seguir entrenando, en seguir eh, no sé, poniéndole kilos a la barra, pues seguramente ahora moverías toneladas, ¿no? Precisamente porque el tiempo jugaba con tu foco en una dirección. Yo te lo digo te lo digo a ti, pero me lo digo a mí mismo. O sea, em, yo he sido una persona en la que mi entrenamiento eh, era por la mañana, mediodía, por la noche y demás. Y día sí, día también. Y me di cuenta, o sea, después del accidente, que donde puse el foco era más en escribir, más en grabar podcasts, en entrevistas, en otras cosas. Y eso hace que tu físico vaya en una dirección y envejezcas de una manera. Y lo que quiero decir, que a lo mejor nos vamos un poco fuera de la cita, perdona, es que nosotros al final no es que envejezcamos, es que somos un reflejo de lo que hacemos. Y cuando nos hacemos mayores, pensamos más a lo mejor en la familia, pensamos más en garantizarnos una jubilación, garantizarnos ciertas cosas que nos alejan de ese físico, de esa salud. Y yo quiero transmitir el mensaje que justo hace poco en uno de tus podcasts, junto con Josué Tari,
comentaba Josu, y era que él, su mayor objetivo era tener 75 años y hacer el pino en una silla, porque ahora con 30, pues la gente no le mira tanto. Y yo creo que ese tipo de personas lo va a conseguir y va a estar mucho más, o sea, va a estar muy en forma con 75 años porque tiene el foco en eso. O sea, no es como a lo mejor otras personas. Al final lo importante creo que está en definir esas prioridades, ¿no? Es decir, al final es un coste de oportunidad. O sea, el tiempo que tú le estás dedicando ahora a crear contenido y tiempo que no le estás dedicando a otras cosas, pues te reportará una serie de frutos en un área y no en otra. Entonces, creo que el problema fundamental para mucha gente es la disonancia entre lo que quieren y lo que hacen. Es decir, tienen expectativas de cosas, pero su foco y su esfuerzo y su tiempo no refleja esas expectativas. Entonces, mi prioridad es no sé qué. Bueno, es que tus acciones no demuestran que eso sea tu prioridad. Es lo que tú dices que es tu prioridad, pero no lo es realmente, ¿no? Entonces, esa disonancia entre lo que creen que quieren y lo que sus acciones demuestran que quieren es lo importante. Es decir, por ejemplo, si yo le dedico 1 hora al día a jugar al juego de Fórmula 1, en lugar de dedicarle esa hora, por ejemplo, a hacer estiramientos, pues luego no te quejes de que no tienes flexibilidad. Has optado por estar sentado en una silla y agarrar un volante en lugar de estar estirando. Viceversa, si le dedico 1 hora a estirar y luego cada vez que juego al Fórmula 1 con mis amigos el fin de semana soy un paquete, pues eres un paquete porque no practicas. Es decir, ten claro qué es lo que estás buscando y en función de eso decide, ¿no? En el podcast con Josu, una de las cosas que hablamos fue eso, el decir, yo, por ejemplo, mi objetivo de cara, yo ahora cumplo 35 ahora el mes que viene, dentro de un mes y medio o 2 meses, mi objetivo de cara a los 45 50 no es estar igual de fuerte o estético que estaba con 28, 29, 30 en mi mejor momento, sino es estar físicamente bien, funcional, tener cardio, poder hacer deporte, no tener dolores, no sé si tendré hijos o no tendré hijos, pero por poder disfrutar del deporte con o sin hijos cuando tenga esa edad, porque a lo mejor mi prioridad en ese momento es esa, ¿no? Mientras que mi prioridad con 28 a lo mejor era la estética y estar muy fuerte e inflar mi propio ego y lo que sea. Que no es malo, no es ni bueno ni malo. O sea, lo bueno o malo es cómo trates a otra gente, ¿no? Como no tus motivaciones para hacer, para si entrenas de una forma u otra, ¿no? Sino, porque el ego se puede utilizar para bien también. Es precisamente eso, ese ego te puede dar esa disciplina que te falta, porque la motivación, lo que hablamos, la motivación viene y va, no es algo que sea perenne y que esté ahí siempre, la disciplina es lo que importa y muchas veces es el propio ego lo que te lleva a la disciplina, ¿no? El no me voy a permitir ser así de débil o no me voy a permitir ser así de gordo o no me voy a permitir ser así de lo que sea, eso te lleva a lo mejor a entrenar y eso es lo que da lugar a esa disciplina, ¿no? Pero lo que quiero llegar es eso, sobre todo la parte fundamental es, y esto creo que va en línea con una de las frases que puse yo en el libro, que era pues que ibas decidiendo, cada día vas decidiendo quién vas a ser mañana, tanto si te gusta como si no. Entonces, si yo decido hoy no entrenar y tomarme un whisky por la noche, y mañana vuelvo a decidir no entrenar y tomarme un whisky por la noche, y pasado vuelvo a decir, y al final acabo con una rutina en la cual no entreno o entreno una vez por semana y bebo whisky varias veces por semana, pues eso me va a llevar a ser una persona distinta con 50 años que si decido entrenar hora y media, 4 días por semana, dedicarle otros 3 días a la semana a hacer cardio y estirar, y decido no beber. Y son decisiones que voy tomando día a día que me van a llevar a ser una persona distinta. Me encanta porque así puedo enlazar con una de las citas de Yoko, que es: no esperes estar motivado todos los días para salir y hacer que las cosas sucedan. No cuentes con la motivación porque a veces no estará. Cuenta con la disciplina. Seguimos en el ejemplo que has dicho, ¿no? De el día a día. O sea, evidentemente, en nuestro día a día vamos a tener más ganas de comer un dulce, chocolate, beber calorías extra, en lugar de a lo mejor exigirnos un entrenamiento en el que vamos a sudar, vamos a sentir estrés, vamos a pasar frío y a lo mejor un día, vale, pero hacerlo todos los días, la motivación pues no mola tanto y, y lo único que nos queda es la disciplina. Y te pongo el ejemplo del deporte porque ambos somos entrenadores, pero te puedo poner el ejemplo de, imagínate, Edu, tener un proyecto o tener un podcast. Y con un podcast pasa lo mismo. Hay que prepararse el podcast, sentarse a grabar, sacrificar ese tiempo. Y un día vale, pero hacerlo todas las semanas, varias veces, sacrificarte el tiempo, las horas y demás, hace que en X años la diferencia sea notable.
Y bueno, la motivación, pues muchas veces no va a hacer que te quieras sentar ahí, que a lo mejor quieres mm, dejar de pensar. Y ahí es donde yo creo que el ego, el ego está muy mal entendido y todo el mundo piensa que el ego es negativo, que el ego es el enemigo, como dice Ryan Holiday, que ahí Mm. es cuando el ego puede ser tu amigo. El ego no es bueno ni malo, depende de cómo lo manejes. Es decir, si tú, por ejemplo, tu ego dice que no quieres llegar a los 45, por ejemplo, pasado de peso y con problemas con el alcohol y sin hacer deporte y tal, pues eso te va a llevar a seguir entrenando para verte tú de una determinada forma cuando tengas esa edad, ¿no? Y lo estás utilizando de una forma positiva. Y puedes llegar a los 45 hecho un titán y no mirar por encima del hombro a los que han llegado a los 45 peor que tú. Ahí es donde estarías utilizando mal tu ego, en plan mirando al resto como, bah, mira estos mierdas. No, eso sería un ego mal manejado. Pero el ego bien manejado es el que dice, no, no, yo quiero que este podcast salga adelante. Entonces, aunque no me apetezca, lo voy a hacer X veces por semana o tal. Yo quiero tener este físico cuando tenga 45. Y aunque no me apetezca, voy a hacer esto, esto y lo otro. Porque no me puedo permitir ser esa persona que en mi cabeza no es aceptable o lo que sea, ¿no? Que eso es subjetivo a cada persona. De nuevo, coste de oportunidad de cada persona para distintas cosas en la vida, ¿no? Y ahí es donde me gusta mucho David Goggins cuando hay una frase suya, ¿no? Que dice que quiere ser un hombre poco común entre los hombres poco comunes. Y eso es su motivación en la vida. Por eso quiere correr ultramaratones, porque quiere hacer no lo poco común, lo poco común entre los poco comunes. Un triatlón ya es poco común, pero una ultramaratón, eso es poco común entre los poco comunes. Una maratón es poco común. Una carrera de 100 kilómetros es poco común entre los poco común, ¿no? Entonces, pues es la motivación que él encuentra, que es válida para él. Para otra persona, pues a lo mejor no necesita llevarlo hasta ese extremo, pero ese ego, esa sensación de quién eres como persona o quién quieres llegar a ser, si lo utilizas bien, pues puede ser algo pues, muy positivo. Y al final creo que el tema es eso, es que no haya una disonancia entre mmm, quién quieres tú ser y lo que estás haciendo, y entre cómo inflar, entre comillas, ese ego, pero que al inflarlo no se vuelva frágil, como un globo lleno de aire que se explota con nada. No sé si me explico, porque muchas veces inflar el ego lleva a que ese ego sea frágil, porque entonces asocias tu valor como persona a las cosas a las que has asociado ese ego. Por ejemplo, estás en muy buena forma, tienes un accidente, tienes una lesión, dejas de estar en forma y tu ego se va a la mierda, porque habías asociado tu valor como persona a un físico, un rendimiento, un lo que sea. Pero ese explotar del globo es lo que te da, hace que veas que puedes llenar el globo con mucho aire distinto y que puedes llenar no un globo sino 10. Entonces, ahí es donde entra ese ego que te lleva a volver a entrenar o esto o lo otro, y el darte cuenta de que, oye, que no soy mejor o peor por estar más en forma. No era eso lo que me hacía una persona mejor o peor. Y en la oportunidad de reconstruirme, eso es lo que me hace mejor, porque me da la oportunidad de mostrar que tengo coraje, que tengo valentía, que tengo disciplina, que tengo, ¿no? Entonces, al final es todo un tema de enfoques, de cómo quieres ver la vida, cómo quieres ver el mundo. Totalmente, macho. Al final, es justo el ejemplo que has puesto es porque hace que nos cambie nuestro sistema reticular, nuestro SAR, y es que si tú pasas de basar tu autoestima en tu físico, porque evidentemente te ha ido muy bien de esa manera, tienes un accidente, lo pierdes todo, o te suicidas y dices y demás, o ese sistema reticular, a raíz de poner el foco en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa, hace que eso se expanda, ¿no? Y es que yo creo que al final donde ponemos el foco es lo que creces, y es lo que tú decías antes, ¿no? No podemos abarcar todo a la vez, no puedes decir, voy a emprender mientras que me gano músculo, bebo lo que quiero, salgo con mis amigos, me voy a la Fórmula 1, viajo y, o sea, al final hay que elegir, ¿no? Y tengo una relación y mi relación también va muy bien, ¿no? Y voy a donar, es decir, y voy al hospital a leer a los chavales. Al final, yo creo que hay que ser un poco más serios y, como tú has dicho antes, ¿no? Establecer ciertas metas y ser congruentes y disciplinados y ir a por ello. Hay algo, espera que te corte un momento antes que vayamos al siguiente tema, hay algo que es muy potente, es cuando ese foco nos lleva a un esfuerzo muy concentrado durante un periodo de tiempo y luego podemos entrar en periodo de mantenimiento, ¿no? Es decir, tú ahora reconstruyes, por ejemplo, tu cuerpo y reconstruyes no solo eso, sino ejercicios como el pino, ejercicios como los dips, lo que sea, ¿no? Y llegas a un nivel en el cual te puedes mantener con un mantenimiento que es inferior al esfuerzo que te ha llevado a conseguir eso y te permite poner el foco en otra cosa. Lo difícil es intentar construir 4 edificios a la vez. Porque construir un edificio y mantenerlo limpio, vale, pero construir 4 a la vez, pues coño, si estás en uno no estás en otro. Entonces,
Totalmente. Me encanta ese ejemplo, tío. El coste de creación es mucho mayor al coste de mantenimiento en ese tipo de cosas, estoy diciendo, estamos hablando. Sí, no, en general, ¿no? O sea, al final pues, es eso, es decir, lo que tienes que ser consciente es, vale, quiero construir estos 4 edificios. Vale, ¿cuál es el prioritario ahora, en este momento? Y ser consciente de que mientras estás construyendo ese, los otros edificios van a estar parados. Y cuando construyas ese y lo quieras dejar en mantenimiento, te vas a por otro, pero sé consciente o sea, que tus expectativas vayan en línea con eso. Exacto. Edu, después de Sócrates, de Epicteto, de Joko Willink, me encantaría tener el placer de presentarte y continuar con Edu Barcheguren, que ya hemos, yo creo que después de este rato y la presentación anterior ya sabemos quién es, y sobre todo conocer tu manera de pensar y de dónde vienen estas citas. ¿Con qué cita te gustaría que se quedase la persona que esté detrás del micrófono? De las mías, Sí, pues, a ver, me gusta mucho la de preocuparse es como una mecedora, te entretiene y no te lleva a ninguna parte. Que es un poco lo que hablábamos antes de la ansiedad, pues, de las distintas confabulaciones que ocurren en nuestra cabeza sobre eventos que todavía no han ocurrido o sobre los que no tenemos control, ¿no? ¿Por qué digo preocuparse es como una mecedora donde tiene pero no te lleva a ninguna parte? Porque si algo te preocupa, dicotomía del control, si algo te preocupa, hay 2 vías. ¿Puedo hacer algo al respecto? Sí, deja de preocuparte y hazlo. ¿Puedo hacer algo al respecto? No, deja de preocuparte porque no puedes hacer nada al respecto. Entonces, al final es retoma el control. Cuando te estás preocupando por algo, pierdes el control. Y es más fácil decirlo que hacerlo, porque todos nos preocupamos por diversas cosas en nuestra vida, ¿no? Pero cuando te preocupas, pierdes el control sobre la situación presente. Te empiezas a imaginar escenarios, cosas que harías, qué ocurre si esto, qué ocurre si lo otro, en lugar de decir, vale, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Ejemplo, por ejemplo, tuyo con el tema del accidente. No, ¿y si en un futuro no puedo? ¿Y si, vale, qué puedes hacer ahora? ¿Puedes entrenar? No. ¿Puedes andar? Sí, sal a andar. ¿Puedes escribir? Sí. ¿Querías escribir un libro? Pues mira, oportunidad que tienes. ¿Puedes? Vale, ahora, ¿puedo volver a entrenar? ¿Qué puedo hacer? Pues ¿puedo hacer otra vez sentadillas con 150 kilos? No. ¿Puedo hacer sentadillas? De hecho, al principio no puedo hacer sentadillas. Vale, pues entonces haz press, tal, lo que sea que puedes hacer. O sea, uno es más que cero. Haz lo que puedes en ese momento. Pero que todo sea una acción, porque la acción lleva a la motivación que vuelve a llevar a la acción. El progreso es el propósito. Eso es lo que mucha gente no acaba de entender. El propósito no está en el resultado, el propósito está en el propio progreso. Eso es lo que te da propósito, eso es lo que te hace feliz, el progreso diario. Si tú empiezas algo y eres tremendamente bueno desde el minuto 1, perderás la motivación relativamente rápido, porque no hay una curva de progreso y a ti lo que te mantiene motivado es ver cómo vas progresando. También por eso es tan bonita la escalada cuando vienes de una situación mala. Cuando la estás pasando, lo pasas mal, pero luego la recuerdas con mucho cariño. Recuerdas esa época como una época de transformación, de crecimiento, de recoger tus herramientas y reconstruir el edificio. totalmente, amigo, totalmente. Y me encanta porque al final eres una persona muy gráfica a la hora de contar las cosas. Yo creo que se te da muy bien contar historias, los mapas mentales, para que la persona que lo esté escuchando lo pueda desarrollar en su cabeza. Y eso creo que como comunicador es súper importante. Así que, brutal. Te quiero pedir que me digas otra cita de las que estas personas se quieran llevar. A ver, que no las tengo delante, déjame que lo busque, porque lo hemos hablado antes, Pues pero no la tengo delante. yo sí la tengo delante, te la enseño. Si me lo pones... Vale, pues es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que es elige bien tus acciones y pensamientos, cada uno de ellos te acerca a la persona que serás mañana, tanto si te gusta como si no. Y es tan simple como eso. Es lo que hablamos antes de si decido beber whisky o no beber whisky, si decido estirar o jugar al Fórmula 1, si decido ir a entrenar o no ir a entrenar, si decido cada pequeña decisión que vas tomando. Y ya no solo eso, los pensamientos que pongo ahí, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú con tu pareja, típicos problemas de casa. De has dejado esto así o has dejado esto así, o has hecho la cama o no has hecho la cama, o has lavado no sé qué o no lo has lavado. Y a todo el mundo le molestan pequeñas cosas de la otra persona, eso es lo difícil de la convivencia, ¿no? Pero te lo puedes tomar de una forma o de otra. Y el cómo tú te lo tomes va a alimentar o no determinados problemas. Es decir, si, esto es como la parábola esta de del jefe indio que le cuenta al niño, ¿no? Tienes un lobo, tienes 2 lobos dentro. Uno es la avaricia, la maldad, no sé qué, ¿verdad? Y el otro es la paciencia, el coraje, la bondad y tal y cual. Aquel al que alimentes ganará la batalla.
pues es lo mismo, ¿no? O sea, pueden ocurrir cosas en tu día a día que te gusten más o menos, cómo tú quieras afrontar esas cosas, cómo quieras pensar sobre esas cosas, eso es lo que va a generar en quién te conviertes, porque nuestras acciones parten de pensamientos, todo empieza en la mente. O sea, todo empieza en tú tienes un pensamiento y decides actuar o no sobre él. Cuanto más pienses sobre un tema, pues más probable es que ese tema empiece a coger forma, fuerza y tamaño dentro de tu cabeza y acabe por desembocar en algún tipo de acción, ¿no? Eso es. Me encanta el ejemplo que has puesto del indio y los lobos. Edu, yo quiero elegir una de las citas que has compartido y es: el presente te pertenece. Valóralo mientras lo vives y tienes influencia sobre él. No esperes a que sea un recuerdo. Y he escogido esta porque creo que es un ejemplo de haz lo mejor que puedas, lo que sea que estés haciendo ahora. Ahora, no lo que vas a hacer. No, 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 ahora. Porque ahora es lo único que existe y dentro de 10 minutos ahora será pasado. Entonces, seguramente en tu memoria querrás decir, hostia, qué bien lo hice, ¿no? En lugar de decir, fui vago, fui perezoso, fui cómodo, no me exigí todo lo que podía. Y, y es eso, ¿no? Creo que muchas veces, como antes con la cita de Epicteto, perdemos el foco en el presente, nos vamos a otros sitios, como dices, nos preocupamos, nos entretenemos en ningún lado, y es porque no valoramos justo lo que estamos haciendo. Yo estoy ahora mismo justo contigo y pienso, wow, hace unos años Edu simplemente era un desconocido en mi vida. Yo le conocía por su trabajo pues, con unos compañeros míos en Kuwait y demás. Al año siguiente fue uno de mis primeros invitados en Emotion Me y hoy por hoy me está ayudando a sacar esta maravilla y es algo que para mí, o sea, cuando recuerde este momento, cuando escuche esto en el futuro, será pues un regalo. Te lo agradezco mucho. A mí me gusta mucho en este sentido pensar en cómo afrontarás este recuerdo en un futuro, ¿no? El ejemplo que has puesto antes de lo de UP Marbella cuando estaba más fuerte y tal, ¿no? Hay un vídeo mío haciendo paseo del granjero con 200 kilos, 25 metros, sin straps, sin cinturón y sin nada, y yo ahí pesaba como 74 o algo así, o sea, estamos hablando de casi 3 veces mi peso y me lo llevo 25 metros. Yo ese día me hubiera quedado en 180 y fue mi compañero Elliot el que me dijo, oye, con eso te he visto sobrado, métele 200 por el hecho de que son 200. Y metí esos 200, ¿no? A día de hoy no es que me importe más o menos que fuesen 200 o 180, pero recuerdo con cariño el que pude hacer 200. Y es probable, no lo sé, o sea, no sé dónde estará mi foco en los siguientes años, pero es probable que no lo vuelva a hacer simplemente porque mi foco no está en eso. Entonces, luego he hecho en otros momentos de mi vida pues series con 180 o 190 o lo que fuera, pero en aquel momento de coger los 200 fue como una especie de desafío, ¿no? Y ahora es un recuerdo bonito. Y así con todo lo que vas haciendo, ¿no? Es decir, yo ahora, por ejemplo, pienso en cuando tenía 25, de eso hace casi 10 años, y, joder, cuando era joven, ¿no? Coño, pero cuando tenga 45 me acordaré de los 35 ahora pensando en cuando era joven también. Entonces, ¿qué Claro. recuerdos estoy intentando? Claro, colecciona momentos, colecciona recuerdos. ¿Qué estás intentando hacer ahora que se va a convertir en un bonito recuerdo? Al final tu vida es una colección de recuerdos y momentos, es tu propio libro, tu propia historia, tú eres el protagonista, tú eliges a los personajes que te rodean y demás, ¿no? Entonces, ¿qué libro, qué historia quieres que sea esta? Entonces, eso lo decides en cada página que estás viviendo ahora. No lo decides pensando en el capítulo 28 voy a escribir, pero si en el capítulo 28 no sabes ni si estás aquí. Entonces, ¿qué vas a poner en la página de hoy? Bueno, me gustaría que cerraras este episodio con una de tus citas. Me gusta mucho la cita de intenta ver el mundo con claridad, no con unas gafas tintadas del color de tu ego y tus complejos, porque al final la forma en la que tú percibes el mundo define el mundo que percibes. Lo que hablábamos antes, ¿no? Los pensamientos que tú tienes respecto a los eventos que ocurren. Entonces, todos tenemos complejos, todos tenemos un ego. El tema es si somos capaces de utilizar ese ego y esos complejos para convertirnos en mejores personas o no. No conozco a nadie exitoso que no tenga complejos, lo que los ingleses dicen a chip on your shoulder, porque eso es lo que les lleva a querer conseguir grandes cosas. Intentan sobrecompensar
algún tipo de carencia que tienen dentro. Pero en lugar de esa carencia carcomerles y convertirles en peores personas, las sobrecompensan para conseguir grandes metas. Esto ocurre, por ejemplo, mucho con gente que consigue proezas físicas. Véase, por ejemplo, David Goggins. David Goggins venía de haber sido obeso, de no haber hecho deporte cuando era joven, de esto y del otro, y eso lo sobrecompensó más adelante, llegando hasta ser Navy SEAL y corriendo ultramaratones, porque tenía esa carencia y necesitaba compensarla. Pues fue un tío que utilizó bien ese complejo y ese ego que tiene lo alimentó adecuadamente. Entonces, todos tenemos ego y complejos, entonces vemos la vida, pues digo lo del cristal tintado de eso, porque es como llevas las gafas y rojas y lo ves todo rojo, las llevas azules, lo ves todo azul, las llevas amarillas, lo ves todo amarillo. Y es que lo que hay fuera no es amarillo, ni rojo, ni azul, son tus gafas. Total, Entonces decide qué gafas te pones. total. Mira, a mí hay una cita que me gusta mucho y es, solo puedes tener un pensamiento a la vez, o sea, procura que sea positivo. O sea, sí que tenemos más de 50.000 pensamientos a lo largo del día, pero solo puedes poner el foco en un sitio a la vez. O sea, yo ahora mismo puedo poner el foco en que estoy hablando contigo. Te miro a los ojos y pongo el foco en eso. O puedo poner el foco en la pared, pero ya no me estoy enterando de cómo me estás mirando, ¿no? Entonces, cuando hay tantas cosas, yo pienso, a ver, imagínate, tengo un pensamiento negativo, un pensamiento que me está por dentro haciendo daño. Y yo pienso, espera, espera, te está haciendo daño porque has decidido poner el foco en eso. Entonces, vamos a poner el foco en otro sitio y te das cuenta de que pones el foco en otro sitio. Imagínate, te vas a hacer ejercicio, te vas a entrenar. Y ese pensamiento, ese malestar desaparece. Evidentemente, luego vuelves a pensar en eso y te sientes mal. Pero es una oportunidad, tío, el saber controlar el foco y creo que por eso tanto énfasis tiene la gente ahora con el mindfulness, porque es una manera también de entrenar el foco. Y Y creo que la gente tiene mucho énfasis en eso porque muy poca gente tiene el foco en donde tiene que tenerlo, ¿no? Estamos todo el día, nunca vivimos el momento presente, siempre estamos viendo esas cavilaciones que tenemos sobre el futuro, sobre el pasado, ¿no? ¿Qué pasa en el pasado que lo tenía que haber hecho distinto? Ya no tienes control sobre eso, olvídate. ¿Qué pasa en el futuro que quiero hacerlo de esta manera? No estás ahí todavía, olvídate. Entonces, y el problema de eso es lo que genera esa sensación de haber vivido tu vida sin haber vivido tu vida, ¿no? Porque no estabas enfocado en lo que estaba pasando en ese momento y cómo conseguir lo mejor de ese momento, sino que estabas pensando en lo que podía haber hecho mejor hace 2 años, 3 o 2 meses, o lo que podría hacer mejor en un futuro en el que no estás viviendo, aún no estás ahí. Esto es como, la forma en la que me gusta verlo a mí es como pensar en un coche que va conduciendo por la carretera. Tú cuando estás conduciendo por la carretera en el coche y te llegas a una rotonda, tomas la rotonda. No vas pensando en si hace 3 calles tenía que haber tomado la izquierda, porque si hace 3 calles tenía que haber tomado la izquierda y llego a la rotonda y hago eso, me como la rotonda. Hoy no vas pensando en dentro de 3 kilómetros, no, llego a la rotonda y hago la rotonda. Y luego cuando llegue a lo siguiente, ya llegaré a lo siguiente. Y lo que ya he pasado atrás, ya lo he pasado atrás. Entonces, céntrate en lo que en ese momento tienes delante. Si en ese momento tengo delante un coche al que quiero adelantar, tendré que adelantar al coche. Si sigo todo recto como si no estuviera ahí, me lo como. Y si sigo recto porque estoy pensando en lo que pasó en... Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Estamos en este vehículo al que pues, nuestro cuerpo, mente y demás, en esta carretera que es la vida, y es una carretera que se mueve en el espacio-tiempo, y ahora mismo estás en este punto concreto del espacio-tiempo, estás en un sitio X, en un momento X de la historia. Y es ahí donde tienes que decidir qué haces con el volante. totalmente. Edu, tío, muchísimas gracias por acompañarnos durante este rato y compartir pues, tanta información de esta manera que haces, dejando tantas metáforas, parábolas, historias, cuentos, anécdotas, que hace que todo tenga al final esté mucho más enriquecido, tío. Muchas gracias por traerme y darme la oportunidad, macho. Como te dije la primera vez que me llevaste al podcast, que fue gracias por darme la oportunidad de tener voz, ¿no? Bueno, pues como siempre, podemos seguir a Edu en sus redes sociales y en su podcast Ethos. Hasta la próxima. Hasta luego.